En 1943, Winston Churchill, el famoso primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, dijo una de las frases que marcarían la historia. A palabras se entiende la gente, pero a guamazos queda todo claro. No, mentira. La frase que dijo fue la historia la escriben los vencedores. Yo estoy dispuesto a escribirla. Esto en un contexto bastante raro. En ese entonces, la población británica, sobre todo la de Londres, donde vivía Winston Churchill, vivía en el subsuelo, o sea, un equivalente al metro. Vivían literalmente hasta en las vías de hierro frío. ¿Por qué? Porque los nazis estaban bombardeando la ciudad. Técnicamente, uno de los peores momentos que había vivido Londres. Pero Winston Churchill tuvo el coraje y el determinamiento para decir esa frase, que él iba a escribir la historia, porque él iba a vencer. Bueno, pero en ese entonces ni siquiera sabían quién iba a ganar. Es más, los británicos estaban seguros de que Adolf Hitler iba a ganar la guerra. Pero la diferencia entre Adolf Hitler y Winston Churchill es que Winston Churchill sí sabía de historia. Un ejemplo claro, Winston Churchill bien sabía de que históricamente la Gran Bretaña era invadible. La habían intentado invadir los sajones. Perdón, que hay un montón de bárbaros, entonces es como medio confuso. Napoleón mismo lo intentó invadir. ¿Cuál era la diferencia entre Hitler y, por ejemplo, Napoleón? Pues ninguna. Y Hitler, de hecho, intentó invadir Rusia en invierno. Y ya vieron cómo les fue ahorita a Alemania en el Mundial. Ni clasificaron. Para esto, algo interesante. Porque Winston Churchill sabía de que la historia era muy importante para la gente del Reino Unido. Tenía que conocer el antepasado de la guerra, que fue realmente un error estúpido. El Tratado de Versalles, el famoso peor tratado de la historia jamás firmado. Bueno, ese es el Tratado de Guadalupe Victoria, la verdad. Solo que los gringos lo omiten. Espero que hayan entendido la referencia. Y realmente fue un error británico. También tenía que conocer el antecedente, porque chuta, dormir en una viga es horrible. Una viga de tren, imagínense. Y también tenía que conocer cómo siguieron después de la destrucción técnicamente de todo Londres. Es curioso que este pensamiento, esta reflexión, le haya tenido uno de los personajes más importantes de la educación en México, muchísimos años antes de que siquiera Winston Churchill fuese primer ministro. Y ese es nada más y nada menos que José Vasconcelos, que propulsó la creación de la SEP. Y que en 1908, en medio porfiriato, en una de las etapas más oscuras de México, entre comillas, él sacó adelante una propuesta para traer la educación humanitaria, es decir, las ciencias sociales como la historia o la política. Vaya, en el porfiriato, ¿quién se atrevería a hacer eso con Porfirio Díaz? Técnicamente alguien, y sí lo logró después de la revolución. Pero es curioso que hoy en día no veamos ese cambio. No, ahorita, en la actualidad, las materias más importantes son matemáticas, español y en algunos casos ciencias. ¿Por qué pasó esto? Simple, porque a la población mexicana no le importaba su historia. Es curioso que cuando les iba a presentar esta presentación, yo tenía la idea de darles una lista del por qué la historia es importante, pero me di cuenta de algo horrible. Estaba repitiendo el mismo discurso que me dio un profesor de historia una vez. Y esto es un pensamiento muy importante que yo olvidé. Alguien que está aficionado a la historia, ¿quién lo creería? Un error que lo que pasó por no conocer mi propia historia, mi autobiografía. Cometí el mismo error que cometió, por ejemplo, Donald Trump con su propuesta de traerles armas a los profesores para resolver los tiroteos en las escuelas. Y eso fue pensar que la misma solución resolvería el mismo problema, a pesar de que todos sabemos de que no lo resuelve. Y eso iba a ser decirles, oigan, la historia es importante en nuestra sociedad, búsquenla. Y el primer error, olvidar la historia es la debacle de cualquier civilización. Olvidar lo que nos trajo acá es el estudio, bueno, es la razón por la cual nos vamos a ir, por la cual la gente nos va a olvidar. Para esto,
Eso es lo que les quería decir. Pero lo que también les quiero decir es de que la historia es el estudio la constante evolución del pensamiento humano. Perdón, estoy buscando las palabras y aparte tengo el tiempo muy apretado. Entonces, y sí, nosotros tenemos este pensamiento de que la historia son solo libros de este grueso, y sí, me tocó un libro de este grueso y pesaba como 1 kilo, y después me tocó un libro que era de este grueso, y siempre lo llevaba en mi bolsillo. Bueno, no lo llevaba en mi bolsillo, lo llevaba siempre a la mano. ¿Por qué? Porque me encanta la historia. Y es porque, de hecho, la forma en que me gusta la historia no es porque haya leído libros o porque vaya a museos, sino es porque siempre me gusta ver causas y consecuencias. Me gusta ver mucho cómo llegamos hasta acá. Y eso es lo que les quiero decir. La historia no es solo una cosa, no solo es un libro, sino también son otras cosas. Está en nuestra sociedad. Siempre hay una forma de ver la historia. Y esto es muy importante porque puede cambiar el mundo. Yo les diría, bueno, lean historia, pero hagan esto. Pero no, les diría, ¿saben qué? Vean la vida. ¿Y por qué la vida? Bueno, la única forma en que podemos ver la vida es mediante la historia. Y la historia es el mejor maestro. Es el mejor maestro. Muchas gracias.